Autoridades reguladoras en protección de datos personales. ¿Qué son? Las autoridades de protección de datos personales ayudan a los titulares de datos a ejercer sus derechos de protección de datos, atienden sus consultas, sus denuncias y orientan al titular con guías, trípticos, documentos. Son accesibles a través de medios como páginas web, internet, correo electrónico, publicaciones, eventos organizados, y puedes dirigirse a las instalaciones para obtener información sobre su normatividad. Sus funciones y atribuciones. Entre sus funciones está difundir el conocimiento de las obligaciones en torno a la protección de datos personales en iniciativa privada nacional para actividad comercial en territorio mexicano y promover prácticas comerciales en torno a la protección de datos comerciales, en torno a la protección de datos personales como insumo de la economía digital. De las atribuciones son 10. Difundir el conocimiento respecto a la protección de datos personales, fomentar buenas prácticas comerciales en materia de protección de datos personales, emitir lineamientos correspondientes para el contenido y alcance de los avisos de privacidad, emitir en el ámbito de su competencia las disposiciones administrativas de carácter general en el artículo 40, fijar los parámetros necesarios para el correcto desarrollo de los mecanismos y medidas de autorregulación del artículo 44, llevar a cabo registros de consumidores en materia de datos personales y verificar su funcionamiento. Celebrar convenios con cámaras de comercio, asociaciones y organismos empresariales. Diseñar e instrumentar políticas y coordinar la elaboración de estudios para la modernización y operación eficiente del comercio electrónico, promoviendo la economía digital en materia de datos personales. Acudir a foros comerciales nacionales e internacionales en materia de protección de datos personales y apoyar la realización de eventos que contribuyan a la difusión de la protección de datos personales. Tipos de autoridad. Están el INAI, que es el organismo autónomo especializado, imparcial, colegiado, responsable de garantizar el cumplimiento de derecho al acceso a la información pública, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. Está regido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. Tienen la responsabilidad de supervisar y regular el manejo adecuado de los datos personales. También están los organismos garantes, que tienen autonomía constitucional y cooperan con el INAI. Las autoridades reguladoras, que emiten una regulación secundaria en coadyuvancia con el INAI. Y otras autoridades competentes que también tienen que ver en materia de protección de datos personales. Un órgano garante. Literalmente su definición es aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de acceso a la información y protección de datos personales en términos de los artículos 6, 116, fracción 8 y 122, apartado C, base primera, fracción 5, inciso ñ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Funciones y atribuciones de los órganos. Funciones. Los organismos garantes tendrán en virtud de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados funciones relativas a promover el derecho a la protección de datos personales. Estos organismos garantes son clave para asegurar y promover el derecho fundamental a la protección de datos personales a través de las atribuciones que se les encomiendan. Y estas atribuciones son conocer, sustanciar y resolver en el ámbito de sus respectivas competencias de los recursos de revisión impuestos por los titulares en términos de lo dispuesto en la presente ley. Presentar la petición fundada al Instituto para que conozca de los recursos de revisión que por su utilidad y trascendencia así lo ameriten en términos de la presente ley. Imponer las medidas de apremio previstas que se refiere a la presente ley y las disposiciones aplicables en la materia. Promover y difundir el ejercicio del derecho a la protección de datos personales. Coordinarse en el ámbito de sus respectivas competencias para el cumplimiento y ejercimiento de los derechos ARCO. Garantizar en el ámbito de sus respectivas competencias condiciones de accesibilidad a grupos vulnerables.
elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir el conocimiento sobre la presente ley, hacer de conocimiento de las autoridades competentes en materia de responsabilidad las consecuencias de un incumplimiento en sus obligaciones de la presente ley. Proporcionar al Instituto los elementos que requiera para resolver los recursos de inconformidad que le sean presentados, suscribir convenios de colaboración con el Instituto para cumplimiento de los objetivos previstos en la presente ley, vigilar en el ámbito de sus respectivas competencias el cumplimiento de la presente ley, llevar a cabo acciones y actividades que promuevan el conocimiento de la protección de datos personales, diseñar y aplicar indicadores y criterios para evaluar el desempeño de los responsables respecto al cumplimiento de la presente ley, promover la capacitación y actualización en materia de protección de datos personales, solicitar la cooperación del Instituto en términos del artículo 90 de la presente ley y administrar en el ámbito de sus competencias la Plataforma Nacional de Información. Protección de derechos. Consiste en la verificación del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales y además la normatividad que de esta derive por parte del INAI. La verificación podrá iniciarse de oficio o a petición por parte. Procederá cuando se dé el incumplimiento de estas resoluciones dictadas. Una vez que se presenta la solicitud y que ésta cumplió con los requisitos antes descritos, el sujeto obligado tendrá un plazo de 20 días para la recepción de la solicitud. Lo siguiente que es la verificación. Este procedimiento se inicia a instancia del titular, o sea, cuando el titular lo decide, lo envía, de los datos o de su representante legal, expresando con claridad el contenido de su reclamación de los preceptos de la Ley de Protección de Datos Personales dentro del INAI. En caso de que haya procedido, se deberán llevar a cabo las acciones necesarias para hacerlo efectivo en un plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente en que se le haya notificado la respuesta anterior. Imposición de sanciones. Este procedimiento dará comienzo con la notificación que efectúa al órgano garante sobre los hechos que motivaron al inicio del procedimiento y le otorgará un término de 15 días para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que su derecho convenga. En caso de que no proceda en el ejercicio del derecho solicitado, el sujeto obligado deberá responder la solicitud explicando las causas de la improcedencia en un periodo de 20 días.